desde las empedradas calles de París hasta los corredores oscuros del Palais Garnier. El fantasma de la ópera ha sido una leyenda que ha inspirado libros, películas y obras de teatro. Pero, ¿hay algo de verdad detrás de esta enigmática figura? En este video exploramos la fascinante leyenda del fantasma de la ópera y trataremos de descubrir si fue solo un personaje de ficción o hay algo de verdad en la historia que ha cautivado al mundo durante más de un siglo. Bienvenidos a De Plástico No Somos. Soy Raquel Fournier y el día de hoy viajaremos a Francia y nos adentraremos en las profundidades de uno de los relatos más intrigantes y enigmáticos del mundo del teatro, el fantasma de la ópera. ¿Fue realmente una invención literaria o hay algo de verdad en la historia de este personaje que ha fascinado generaciones? Quédate con nosotros mientras exploramos la verdad detrás del mito. La leyenda de El fantasma de la ópera fue sin duda muy conocida e inspiró numerosas obras. Remontémonos al siglo XIX en París. En 1863, una bailarina de ópera murió quemada durante un ensayo. Su hijo, Ernest, terminó convirtiéndose en un excelente pianista y comprometiéndose con una bailarina que también murió en el incendio de la ópera Le Pelletier del 29 de octubre de 1873, cuando el edificio fue destruido. Ernest no pudo superar la pérdida y se escondió en los pasadizos subterráneos de la ópera Garnier, los que ocultan un lago sin reaparecer jamás. Desde entonces, los empleados de la ópera afirman que su fantasma sigue rondando el teatro. El Palais Garnier, conocido por muchos como la Ópera de París, con su rica historia y opulencia, es el escenario perfecto para un misterio. Pero ¿quién fue este fantasma que se dice habitaba entre sus sombras? El musical del fantasma de la ópera se inspiró en una tragedia real que tuvo lugar en un teatro de París y que dejó a una persona muerta. El incidente ocurrió en el Palais Garnier durante una representación de la ópera Elle. Al finalizar el primer acto, un contrapeso de una lámpara de araña se precipitó a través del techo hacia el público, hiriendo a varios de los asistentes y matando a uno de ellos. La historia inspiró a Gaston Leroux, un joven periodista, quien combinó esta con los rumores de un fantasma que deambulaba por la ópera para crear así el fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera, también conocido como Eric en la novela de Gaston Leroux, es una figura envuelta en misterio. Según Leroux, Eric era un genio musical deformado que vivía en los sótanos de la ópera de París. Sin embargo, hay historias que sugieren la existencia de una persona real que pudo haber inspirado este personaje, como mencionamos anteriormente. La historia de Gaston Leroux sobre un hombre desfigurado que se esconde debajo del teatro de la ópera, aterrorizando a todos los que están dentro, se publicó por primera vez como un folletín en La Gauloise del 23 de septiembre de 1909 al 8 de enero de 1910 y luego fue lanzada en forma de tomos a finales de marzo de 1910 por Pierre Lafitte. En esta serie de publicaciones, Gaston Leroux,
que por entonces todavía no había abandonado su carrera periodística, confiesa haber investigado una serie de extraños sucesos acontecidos en el Palacio Garnier, sede de la Ópera de París, y que su propósito en la novela era exponer el fruto de dichas pesquisas. Durante los 5 meses en que se sucedieron las entregas en Le Gaulois, los lectores quedaron atrapados por la historia de un fantasma que deambulaba entre bambalinas. El novelista Gaston Leroux afirmó que su obra está inspirada en hechos reales. Investigaciones posteriores han revelado que durante la construcción de la Ópera de París en el siglo XIX, varios trabajadores murieron en accidentes, lo que alimentó las historias de un espíritu vengativo. La Ópera Garnier, inaugurada en 1875, ha sido escenario de muchas historias y leyendas. Se dice que durante la construcción del edificio, los trabajadores descubrieron un lago subterráneo, un lugar oscuro y misterioso, que más tarde fue utilizado en la novela de Leroux. Además, hubo rumores de un operario que vivía en los sótanos y que podría haber sido una de las inspiraciones para el personaje de Eric. También se maneja la siguiente hipótesis, que Eric había sido contratado por Garnier como ayudante y que el fantasma, entre comillas, durante los casi 15 años que se tardó la construcción del edificio, trabajó en el diseño de su propia guarida, donde se refugiaría. Historia National Geographic, en un artículo escrito por Sandra Andrés Belenguer y publicado en el año 2020, escribe que una primera fuente de inspiración para la historia del fantasma la constituye el mismo edificio de la ópera, una iniciativa del emperador Napoleón III, quien quiso crear un templo de la música que convirtiera en símbolo de su propio régimen. Al comenzar las obras en 1862, un inesperado obstáculo emergió desde las profundidades. Un antiguo afluente del Sena amenazaba la estabilidad del edificio. Y comenta que para asegurar los cimientos, el arquitecto Charles Garnier creó un lago artificial aislado por muros que debía dar estabilidad al edificio y evitar filtraciones de agua. Además, dice que en la actualidad los bomberos parisinos lo drenan 2 veces al año para evitar que su nivel suba y para proteger a los peces ciegos que lo habitan. Entre esta gran cisterna y el nivel del suelo se edificaron 5 pisos de galerías subterráneas para evitar derrumbes, concluye. Leroux era un periodista de investigación antes de convertirse en novelista. Sus escritos reflejan una mezcla de hechos históricos y su propia creatividad. Aunque no hay pruebas concretas de la existencia de un fantasma real, las leyendas urbanas y los relatos de los trabajadores de la ópera ciertamente alimentaron su imaginación. Se dice que un trabajador dijo: una noche, mientras hacía mi ronda de seguridad, escuché música proveniente del escenario. Fui a investigar, pero no había nadie allí. Los músicos habían dejado el edificio horas antes. No puedo explicarlo, pero esa experiencia me dejó helado, concluyó. También podemos mencionar que la escena con la que se abre la novela se basa en un hecho cierto del que Leroux fue testigo. En 1907, un grupo de hombres encabezados por el director de la Sociedad Gramofónica de París, Alfred Clark, donó a la Academia Nacional de Música varias grabaciones de cantantes líricos de esa época, con la condición de mantenerlas selladas en el interior de unas cajas metálicas,
y no abrirlas hasta que hubieran transcurrido 100 años. El director de la ópera, Pierre Gaillard, estuvo de acuerdo y se colocaron cerca del lago subterráneo artificial, siendo abiertas en el año 2007. Leroux añade a la historia que cuando se comenzaron los trabajos para armar la caja fuerte en una de las paredes del subterráneo, la misma se derrumbó, dejando al descubierto un apartamento completamente amoblado, donde también se encontró un cuerpo en descomposición. La ópera quiso ocultar aquel descubrimiento y arrojó el cadáver a una fosa común, pero Leroux decidió investigar, constatando que la estructura ósea del cadáver presentaba signos de malformación, asegurando que se habría encerrado allí con la única intención de dejarse morir, aunque en realidad no consta que se hallara ningún esqueleto misterioso en la Ópera de París. Gaston Leroux sostuvo hasta su muerte que los hechos que relataba en su novela eran completamente verídicos. El fantasma de la ópera ha dejado una marca indeleble en la cultura popular, desde la novela original de Leroux hasta las numerosas adaptaciones cinematográficas y la icónica producción musical de Andrew Lloyd Webber. La historia de Eric ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Entonces, ¿existió realmente el fantasma de la ópera? La respuesta, como ocurre con muchas historias, se encuentra en una zona gris, entre la realidad y la ficción. Lo que sí parece ser cierto es que el fantasma o la representación del mismo se basó en un hombre de carne y hueso y no en un espíritu que deambulaba el teatro de la Ópera de París en ese entonces. Si hay fenómenos paranormales que se hayan desarrollado después del relato de Leroux en relación a un cadáver que dice haberse encontrado en un cuarto cerca del lago artificial en la base del teatro de la Ópera de Garnier, hoy en día es desconocido para nosotros. Aunque a lo largo de los años han surgido testimonios de personas que afirman haber visto o sentido la presencia del fantasma, muchos de estos relatos pueden ser exageraciones o simples malentendidos que contribuyen a la atmósfera mística que rodea a la ópera. Quizás nunca conozcamos la verdad completa, pero la leyenda del fantasma sigue viva. Nos vemos en un próximo video. Les recuerdo suscribirse al canal. Soy Raquel Fournier y me despido, como siempre, recordándoles que de plástico no somos.